Jorge, con estas imágenes tan desasosegantes, yo no sé si la fotografía apela a lo que es la emoción, a la razón, o igual incluso intenta remover conciencias. Pienso que contiene simultáneamente el elemento analítico, la razón, y el elemento afectivo, ¿no? La parte de la emoción. Y la idea es sacudir y agitar conciencias, pero no tanto la denuncia de la catástrofe es una finalidad en sí misma, como una estrategia de aproximación, ¿no? Para acentuar o interrogar este espacio, es un cementerio que de alguna manera construye o crea o impone un valor simbólico. Esta fotografía está hecha ahí a pie de obra, ¿no? Digamos, o sea, como... Sí, existe antes una búsqueda de localización por dispositivos tecnológicos, Google Earth, y luego existe pues nada, una prefiguración, ¿no? Colgar mentalmente una imagen, ¿no? Como si fuera un guionizaje, y luego una construcción a la hora de producir la imagen, exacto. No es algo accidental. ¿Cuál es el momento más importante para un creador fotógrafo? ¿La preparación de la imagen, el momento del disparo, el trascendental, o no sé si tú utilizarás algo de postproducción, de trabajo posterior? Bueno, yo creo en el proceso, ¿no? Existe sobre todo una idea de generar una imagen a través del pensamiento, ¿no? Una idea, una reflexión, luego una práctica un tanto meditativa, un tanto reflexiva, y luego existe una labor posterior, no tanto de etalonaje, postproducción o ajuste y optimización de la imagen, sino más bien de el marco de referencia contextual, qué es lo que quieres contar. Claro. Jorge, como fotógrafo, como creador visual, yo no sé si, bueno, imagino que para hacer fotos hace falta saber mirar, pero no sé si eso es algo que tenéis innato o que se puede aprender y se puede educar también con el tiempo. Sí, yo pienso que la mirada se educa, ¿no? Y sobre todo es una construcción mental, ¿no? Que parte de cómo miramos el mundo. O sea, la mirada no solo supone cómo miramos el mundo, sino cómo lo comprendemos. O sea, yo pienso que la vida es como una película completamente borrosa, que conforme la vamos mirando, la vamos enfocando y la vamos revelando y la vamos construyendo. En este sentido, Jorge, de reenfocar lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, el tema de la fotografía también en parte es la muerte, ¿no? Y ese aprendizaje en el tiempo. Es la única certitud que tenemos, ¿no? La del discurso trágico, ¿no? La fotografía no nace como un espacio estético, sino básicamente por la permanencia tanto del soporte como de la imagen latente, ¿no? Que al final se invisibiliza y desaparece. Para hacer un buen retrato tienes que ser empático con el personaje al que estás retratando. Claro, la cuestión humana es fundamental, la profundidad, como la voluntad y el propósito de generar horizontalidad con la persona que estás fotografiando, y todo parte de la cuestión empática. Al fin y al cabo fotografiamos a los demás para conocernos a nosotros mismos también. Siempre existe una parte como muy autorreferencial y existe de alguna manera esa búsqueda de la esencia, eliminando pues todo lo que son los dispositivos superfluos, lo anecdótico, para centrarte tal vez en la mirada, ¿no? En la mirada como luz, ¿no? Y sin abandonar el retrato, pero introduciéndonos también en otra temática de tu obra, que es el cine, has sido fotógrafo oficial de la Gala de los Goya. Deseaban invitar a un autor para que, digamos, de alguna manera diese testimonio o registro de un momento muy emotivo, de un momento muy especial en la carrera de actores, productores, cineastas, ¿no? Nick Hornby trasladó en su novela pop por excelencia Alta Fidelidad el placer que experimentan los amantes de la música al rebuscar entre discos de vinilo y al escuchar ese leve zumbido de la aguja del tocadiscos. Las canciones no solo son el fondo, sino que dan forma a la narración, como también sucede con la versión cinematográfica que dirigió John Cusack, y en la que igualmente explora el placer del coleccionismo en una tienda de discos de segunda mano.
También has sido responsable de fotografía de no pocas películas. Has trabajado con aragoneses como Paula Ortiz. Cuéntame, ¿cómo vives esa experiencia, esa relación con el cine? Pues el cine me fascina, ¿no? Porque construye mundos imaginarios y universos posibles. He tenido la suerte de trabajar con cineastas. Recientemente Paco León me propuso Arde Madrid. También con Isaac y la Cuesta, Entre dos aguas, una película que ha tenido mucho éxito. Ahora estoy rodando con Jaume Balagueró, la de Way Down. Próximamente con Pilar Palomero, también otra aragonesa. A Paula, por supuesto, le tengo verdadera estima y admiración también como cineasta. También has tenido mucho interés, Jorge, en otro género, en otras disciplinas como la arquitectura, lo minimal o la naturaleza, porque estuviste en Groenlandia, ¿verdad?, haciendo parte de tu obra. En Groenlandia era, digamos, un seguimiento a una masa glaciar con un método, una lectura del paisaje en movimiento, una visión más basada en el silencio, y de alguna manera las imágenes las tomaba 2 cada día siguiendo esa misma masa glaciar entre las 11 y la 1 para que generase de alguna manera ese aspecto como más de maqueta. Era ese proceso como de invisibilidad poco a poco, ¿no? Como la imagen, como la película de Blow Up de Antonioni, ¿no? Que al final el personaje acaba también desapareciendo. Tiene mucho que ver con la muerte, ¿no? El título era El fin de las catedrales, ¿no? Es un título un tanto admonitorio, ¿no? Básicamente al final es el proceso de reflexión crítica para cuestionar una realidad. Yo creo que esa es la clave. Por ejemplo, el proyecto de Islandia, de Holidays, ahí era claramente una reflexión sobre las infraestructuras del turismo. Y esa imagen que ha cambiado, en vez de ser el caminante solitario sobre las nubes, ¿no?, de 1817, Caspar David Friedrich, se ha convertido ahora en tropeles de muchedumbres, que realmente es el espectáculo del turismo, ¿no?, para llegar a hacer la foto como hecho y de alguna manera pues es como una atracción, ¿no? Existe como esa imposibilidad estética de contemplar un paisaje sublime, ¿no? La fotografía no es un medio como la pintura, que es un medio más de representación. La fotografía es un medio de reproducción de algo que ya estuvo, ¿no? El índex, el referente, y todo esto parte del conocimiento neoplatónico. Platón fue el primero, digamos, que a través de esas sombras, ¿no?, de los prisioneros con el fuego, generó este mito, esta alegoría de la caverna platónica. Es interesante pensar la fotografía como punto de comprensión del mundo, partiendo de las ideas, sobre todo críticas, y hay muchos autores que me interesan mucho de literatura crítica sobre cuestiones fotográficas, como Susan Sontag, Barthes, Philippe Dubois, Rosalind Krauss. O sea, al fin y al cabo hay que Estaba pensando en ese mito de la caverna, que no deja de ser una cámara oscura, ¿no?, que es como exacto, de donde surge exacto, la imagen. Sí.